Antes de este breve bloque de publicidad escuchábamos a una portavoz de los transportistas y decía, somos ultras de nuestros hijos. Así hemos terminado ese primer bloque de programa y así quiero empezar. Los transportistas se les ha acusado de muchas cosas. Se ha politizado el tema, ¿para qué nos vamos a engañar? Quiero que hagamos una ronda rápida porque hay muchos asuntos de los que hablar. Pero dices un ser reflexivo como si saliesen de ahí de la nada los insultos. Yo creo que hay alguien que ha pretendido enturbiar las manifestaciones de los agricultores y también de los transportistas. Bueno, yo creo que si hablamos de aguas turbias todos tenemos algo que decir, pero hablen. Vale, no, pues eso. No, yo quería retomar porque me he quedado con la copla, ¿no? Anterior. Y si yo estoy aquí para moderar este debate, ¿por qué ustedes vuelven a viejos asuntos? Les recuerdo, estamos hablando para los riojanos, no estamos en un pleno del Parlamento. Hablemos para los riojanos. El Partido Popular ofrece un acuerdo y un pacto abierto y sin condiciones. Lo he dicho al inicio y lo reitero ahora. Y es cierto que registramos una ley y también se dijo expresamente que en esa ley podía volcarse esos acuerdos y aprobarla. ¿Qué decía la ley? Es usted impermeable a mis mensajes. Y segundo, transportistas. Y segundo, es falso que las reducciones de impuestos pongan en peligro los servicios sociales. Porque en otros países de la Unión Europea se están tomando esas decisiones y, sin embargo, no se ponen en peligro las políticas sociales. Aquí también, ¿eh? No, porque eso lo dijo la señora Andreu y usted lo ha dicho hoy aquí. Y no es así. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es, como dicen precisamente los transportistas, velar por el interés general. Les voy a dar 20 segundos para que hablen de esta paro, huelga, porque además, cómo lo califiques, también determina el mensaje. Ya ha consumido, ¿no? 20 segundos. Usted ya no va a hablar, Jesús Ángel, si me lo permite, que ya ha expresado su opinión sobre los transportistas a lo largo de todo este debate. Raúl Díaz. Sí, mira, me voy a poner seria. Sí, yo creo que es fundamental. Aquí no se ha criminalizado obviamente a nadie. Sí que se ha dicho que aquellos que no han hecho una huelga, sino que han hecho un paro, porque el artículo 28 de la Constitución española dice lo que dice, y dice que la legalidad representativa está en quien está, y en este caso está en el Comité Nacional de los Transportes de Mercancías. Otra cosa es que efectivamente haya surgido esa plataforma que ha hecho esos paros. Desde luego, absolutamente, con una causa totalmente legítima, que es que muchos no pueden salir, porque, insisto, muchos de ellos son falsos autónomos porque es un mercado claramente desregulado durante muchísimo tiempo y efectivamente no pueden meter el combustible. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España? Pues hombre, en parte decir que aquellos que estaban atentando, sí, porque han quemado remolques, han pinchado ruedas, a muchos transportistas, camioneros asalariados que no pueden sumarse a ese paro porque no hay una convocatoria de huelga. Esto me parece importante. Aquí está la señora Moreno, que desde luego sabe mucho más que yo sobre derecho laboral. Yo creo que también se merecen todo el respeto del mundo y la condena más absoluta. He estado viendo al director de la plataforma, esta nacional, y no he visto ninguna condena por su parte, quizás que yo no lo haya visto. Me parece interesante que se condene efectivamente a aquellos trabajadores por cuenta ajena que no pueden manifestarse simplemente porque no hay una convocatoria de huelga. Y en segundo lugar, ¿qué ha hecho el Gobierno de España? Y lo hemos visto a lo largo del día de hoy, y cualquiera que haya visto las noticias lo ha podido ver. 500 millones de euros encima de la mesa. Ya se han desgranado exactamente las propuestas sobre 3 ejes, Marta. El primero de ellos, la publicación de la variabilidad de los precios de los carburantes, algo demandado por el sector. También la aplicación de los principios de la cadena alimentaria y, lo más importante del todo, la devolución a los transportistas de lo que echan en el combustible, porque ya tributan por el mínimo, pero la devolución de lo que repostan, que se haga mensualmente y no trimestralmente como había hasta ahora. Estas son medidas concretas, medidas directas, con 500 millones encima de la mesa. Y el resto, como escucharemos después a Baena, va a ser palabrería y demagogia sin ninguna base real. Bueno, vamos a escuchar a Pablo Baena. Sí, bueno, otra vez el Partido Socialista utiliza el mismo argumento que utiliza siempre, que es el de insultar cuando se queda sin argumentos o cuando no está de acuerdo con lo que dice la otra parte. Por eso también, y antes lo he dicho, el Gobierno de España lo que hace es descalificar a estos manifestantes. Mentira. Es que parece que para el señor Sánchez hay tantos fachas en España que casi hay más fachas que españoles. Es que es terrible todo. Es terrible todo esto. La realidad, Raúl, yo te he dejado hablar. La realidad es que, hablando un poco de las cuestiones que decía Raúl, a mí me gustaría recordar que se ha destipificado como delito los piquetes violentos
y esto lo ha sacado del Código Penal el propio Partido Socialista, el infame ministro Marlaska, que anda en conchabeo con Bildu y con otra gente, el mismo infame ministro Marlaska que ha pedido contundencia a la policía contra los que se estaban manifestando en esta huelga. Una huelga que está amparada en el artículo 28 de nuestra Constitución y hablaba Raúl, que yo noté, de verdad que yo noté, venga, señores, que no hay huelga convocada, Raúl, vamos al mensaje. Estáis tan tirados al monte, macho, que la verdad es que es terrible. Claro, hay una huelga convocada por el artículo 28. La realidad es que cualquier acto de violencia, por supuesto, es totalmente condenable. Pero piquetes violentos salió del Código Penal por el Partido Socialista. 2. El ministro Marlaska ha pedido contundencia contra la gente que está protestando contra la subida de los combustibles, etcétera, etcétera. Falso. Mientras es una persona que además, y yo quiero insistir en ello, anda en conchabeos con Bildu y compañía, y la realidad es que si los transportistas están protestando es porque tienen una situación muy, muy complicada y el Gobierno de España no les ha ofrecido ninguna solución. Y si no, escuchemos a los transportistas. Si es que no hace falta que lo diga yo, si es que solo hace falta escucharles a ellos. Lo estamos viendo ahora mismo en la pantalla como protestan. Hace un momento acabamos de escuchar en el vídeo que habéis grabado de declaraciones de transportistas. Si es que no hace falta que lo digamos nosotros. Enar Moreno, 20 segundos, por favor, sea cómplice en esto. Intento. Muy rápidamente, efectivamente, bueno, no estamos ante una huelga, es un hecho objetivo, ¿eh? Estamos ante un cierre patronal, en fin, ya está. Es lícito también, y también está protegido por nuestra Constitución. Quiero decir que, bueno, aquí las empresas deciden en un momento dado levantarse con una situación injusta, o sea, vaya por delante mi solidaridad con la gente que tiene que trabajar a pérdidas, porque el problema de fondo de esto es que se estaba trabajando a pérdidas y con el incremento, había unos márgenes muy ajustados y el incremento del combustible pues ha hecho que se dispare. Pero tú decías, hablamos para la gente. Yo creo que también la gente quiere que escuchar qué propuestas queremos llevar adelante. Y yo sí que creo que hay medidas que se pueden tomar. Y vuelvo a decir, yo creo que una inmediata es fijar para los transportistas al menos, pero podemos meter ahí también a profesionales en su conjunto, ¿no? Porque también afecta a la gente del campo el precio del gasoil, un precio máximo de 1,5 euros para ellos, que ya sería bajar importantemente. Es fundamental lo que decía Raúl de la devolución mensual del IVA, ¿no? Porque en esta engañufla que se comenta todo el rato de bajar impuestos, la realidad es que el 21% de IVA los profesionales, los transportistas profesionales lo recuperan. El problema es que se recupera a los 3 meses y planteamos que se haga al mes. También es fundamental ayudas directas, 3.000 euros por vehículo para poder corregir, ¿no?, este exceso de precio del combustible y de otra serie de cuestiones, porque también hay otras materias primas que acaban afectando indirectamente pues por reparaciones en los vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. También nos parece fundamental, junto con esas ayudas directas, la modificación del Real Decreto del Transporte, que ahora mismo prevé una revisión obligatoria del precio del transporte en cuanto hay una subida desorbitada del combustible. Y esto es obligatorio hacerlo cada 6 meses. Lo que pasa es que 6 meses no aguantan, por lo tanto, excepcionalmente hay que recuperar esa subida, o sea, esa revisión conforme a la subida mensualmente también, ¿no? Cada mes en vez de cada 6 meses. Eso es. Escuchar a la gente, qué importante es escuchar a la gente. Y yo quiero hablar de otro medio de transporte, del tren, y quiero ponerlo aquí sobre la mesa porque hace un mes que tuvimos este debate y es verdad que se ha atisbado la posibilidad de que esta comunidad autónoma esté comunicada por tren en algo más de 2 horas, con Madrid o Barcelona vía Castejón. Pues lo que hemos hecho es salir a la calle porque, no se lo voy a negar, la gente es un tanto escéptica en esta materia en el tren. Quizá tengan algún motivo para serlo. Claro. Vamos a escucharles. Buena pregunta. Pues es posible que sí, pero lo que no me atrevo a decir es cuándo. Porque llevan aquí muchos años diciendo que sí, pero es cuestión de los políticos, es bla, 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 bla. Yo quiero una realidad, la realidad
y ya veremos cuándo viene. Pues no tengo ni idea porque no lo había oído, pero ojalá sea así porque soy de Madrid, así que sería genial, pero no tengo ni idea. Pues sería una oportunidad buena, sí, la verdad que sí, que sería una buena oportunidad para poder viajar un poco más. Está bien, pero hay un tren solo por la mañana y otro por la noche para ir y para volver, pero bueno, es a diario, sí que, y lo que es muy caro. Bueno, considero que es totalmente necesario que en La Rioja, que estamos totalmente incomunicados con el resto de España, que vayan empezando a montar cosas de estas. No hay derecho, que estamos tan infravalorados a nivel nacional o de lo que sea, de que no hay comunicaciones. Entonces no pueden venir empresas de fuera porque no pueden desplazarse a los sitios importantes y así estaba La Rioja, así estamos Logroño. Un desastre. Son tonterías porque es un dinero mal empleado. Cuanto mejor, una mejor frecuencia, igual con menos paradas de un tren y no gastar el dinero. Va a pasar lo mismo que con los aeropuertos. ¿Para qué narices 47 aeropuertos? ¿Para qué narices 54 vías de alta velocidad? Pon una buena frecuencia de trenes, que no me cueste a mí, por ejemplo, más tiempo ir en tren de aquí a Zaragoza en tren que en autobús. Son dineros mal invertidos. Invierte en la infraestructura que tienes en condiciones, con frecuencias, con paradas, y recuperaremos también, desde ese punto de vista, la llamada España vaciada. Porque si vas quitando paradas porque le dices que no son rentables, vas a poner alta velocidad, que no va a parar tampoco en pueblos pequeños, ¿qué narices estamos haciendo? Me parece muy bien, pero debía también hacerlo para otras ciudades, no solamente para Madrid. Para Valladolid tenemos una mala combinación, por ejemplo, y para otras ciudades, no solamente ahí. De aquí a Miranda, mal. Si lo arreglaran un poco, no estaría mal. El proyecto me parece muy bien, muy loado. Ahora bien, ese tren de alta velocidad son para los ricos, negociistas, no para la gente como nosotros de a pie. Que a nosotros nos da igual llegar una hora más tarde, pero que nos reduzca el precio. ¿Todo contestado? Todo contestado, caballero. Ese me parece que era de la tierra de Feijóo, ¿eh? Tenía acento galleguiño. Fíjense, que qué importante, digo, es escuchar a la calle. Bla, 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 bla. Les acusan de demasiado bla, bla, bla y poca acción. Y decía ese último caballero, todo contestado, la alta velocidad es para ricos. A veces es verdad que uno baja al terruño y encuentra otros puntos de vista, ¿verdad? Bueno, yo... Sorprendentes. Sí, a mí sí que me resulta, por ejemplo, sorprendente, lo decía también el penúltimo, ¿no? Ahora mismo sale más barato ir en avión a Madrid, si te coinciden los horarios, que ir en tren. Y es que también relacionado con el precio de las energías, que poco tenemos en cuenta el coste medioambiental a la hora de fijar los precios, ¿no? En ese sentido, yo creo que la apuesta más sostenible, desde luego, pasa por impulsar el ferrocarril. Es verdad que es necesario adecuar los precios a una cosa que sea razonable. Lamentablemente empieza a salir rentable con respecto al coche, no porque baje el precio del tren, sino por lo que ha subido la gasolina para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y yo también creo que lo que comentaba este señor, no se trata tanto de invertir y venga, vamos a tenerlo más rápido, sino de hacer una planificación. Yo creo que hay cosas ahí que hay que escuchar y que son importantes. Primero, no se trata de ser el más rápido, sino de ser un tiempo razonable, a un precio razonable y que vertebre nuestro territorio, que es lo fundamental también del ferrocarril, ¿no? Que vertebre nuestro territorio a nivel de la comunidad autónoma y a nivel de, como decía la otra señora, ¿no? Del territorio de toda España, porque es que a lo mejor yo no quiero ir a Madrid o a Barcelona, es que a lo mejor yo resulta que donde están mis familiares es en Burgos o es en Valladolid, como decía ella, o en cualquier otra cuestión. Pero creo que el déficit en infraestructuras en nuestra comunidad es histórico y que hay que recuperarlo. Es verdad, y en ese sentido también llevan razón en lo del bla, 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 porque se ha dicho mucho y se ha hecho muy poco a lo largo de muchos años, pero también es verdad que cuando se toman decisiones no son como las decisiones de bajar el precio del gasoil, son decisiones que si se empieza a invertir ahora, pues podremos tener una estructura de aquí a bastantes años, ¿no? Son pero hay que decisiones a muy largo plazo. Hay que empezar a poner desde luego los puntos sobre las íes y también, cómo no, no blindar como hicieron aquellos señores del Partido Popular, por ejemplo, que somos de la única, de las pocas ya comunidades autónomas que seguimos teniendo una autovía carísima, o sea, una autopista carísima, la AP68, mientras todas las demás se han liberalizado, pero algunos se encargaron de brindarles una concesión por 50 años. Pablo Baena.
Sí, bueno, hay una cosa que acaba de decir Enar que tiene razón, que es que si se empieza a invertir ya, veremos los resultados antes que si no se empieza a invertir ya. Esto lo digo porque los últimos presupuestos generales del Estado, los que están en vigor ahora mismo, y los anteriores han sido los peores presupuestos generales del Estado de la historia con respecto a la inversión en nuestra comunidad autónoma. Los dos de Pedro Sánchez, y yo tengo que decir que bajo nuestro criterio lo que se ha hecho en gran medida es dedicar el dinero que tenía que ir a inversión en infraestructuras en La Rioja a pagar los amiguetes de Sánchez de los nacionalismos, Bildu, Esquerra y sus demandas, etcétera, etcétera. Entonces esto a nosotros nos parece muy preocupante. Es cierto que tenemos un gravísimo problema en infraestructuras en La Rioja, no solo el ferrocarril, pero sí que es cierto también que el ferrocarril hace falta modernizarlo. Tenemos un trazado de la vía que es de la época de Sagasta, no estoy exagerando, es que es de la época de Sagasta, por lo tanto hay que hacer una inversión importante para modernizar todo el ferrocarril en nuestra comunidad autónoma, que forma parte del corredor cantábrico mediterráneo, es decir, esa línea de tren que va desde Bilbao hacia los puertos de Barcelona, Sagunto. Y ahí la Unión Europea yo creo que puede ser un aliado muy importante porque la Unión está apostando por los corredores ferroviarios. El ferrocarril, la Unión entiende que es un medio de transporte, que es el medio del transporte del futuro para democratizar el transporte dentro del continente. Además es un medio de transporte verde si obtienes la energía de fuentes renovables o de fuentes no contaminantes, y además también para el transporte de mercancías, ¿no? Yo estuve, ya casi con esto concluyo, estuve hace 3 semanas creo que fue en Marsella, en la Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, y una de las cuestiones de las que estuvimos debatiendo fue sobre la necesidad del impulso a los corredores ferroviarios, y tuve la oportunidad de trasladar la necesidad de que se actualice, de que se modernice el corredor que pasa por La Rioja, porque creo que eso sería muy, muy, muy necesario. ¿Y las frecuencias y servicios? Claro, por supuesto que sí. Es que no hacemos nada teniendo una estación de tren estupenda en Logroño o modernizando ahora, como parece que se va a modernizar, la estación de Calahorra, si después resulta que no hay frecuencias y servicios y la gente no lo puede utilizar. Por lo tanto, hay que recuperar al menos las frecuencias y servicios que había antes de la pandemia, que se han perdido unos cuantos, que parece que el Gobierno dice que no los va a volver a poner. Sus partidos, Partido Socialista y Partido Popular, han gobernado tanto esta comunidad autónoma como la nación, con lo cual entiendo que ustedes tienen mucho que ver, ustedes, sus formaciones políticas, en las acciones que se han llevado a cabo para que La Rioja esté en este punto, en el punto en el que está. Sí, yo creo que aquí en los últimos días hemos conocido pues, importantes noticias, ¿no? Yo creo que la apuesta por el tren tiene que ser una apuesta evidente porque es un medio de comunicación absolutamente sostenible y que además no tiene por qué estar reñido con el respeto desde luego ni al medio ambiente, pero tampoco a los derechos paisajísticos, ¿no? Yo creo que es importante también acuerdos que se han labrado en el seno de la Comunidad Autónoma de La Rioja para enviar al conjunto de la nación, ¿no? Respecto a ese trazado del AVE en la comunidad autónoma, y yo creo que, como digo, estas semanas pues hemos tenido, ¿no?, importantes noticias. La primera de ellas es que se ha recuperado ese estudio informativo de ese tramo de Miranda-Castejón, importantísimo, que el Partido Popular se dejó caducar, ¿verdad?, la pasada legislatura, y que efectivamente hemos vuelto, digamos, un poco a la casilla de salida, pero bueno, lo importante es que hemos vuelto a pesar de la desidia del Partido Popular, que, como digo, se lo dejó caducar. Además, hemos conocido que vamos a tener 4 nuevos trenes a partir de los fines de semana del mes de abril, 2 trenes de ida y vuelta los fines de semana, los sábados y los domingos. Y además también hay que reconocer que los primeros kilómetros de vía que se van a instalar en la Comunidad Autónoma de La Rioja pues van a ser en esta legislatura, en concreto para la variante de Rincón de Soto, ¿no? Van a ser los primeros kilómetros predispuestos para la llegada de la alta velocidad y por tanto los primeros kilómetros de vía de alta velocidad van a ser instalados en esta legislatura. Yo creo que son pasos adelante, queda muchísimo por hacer, desde luego el abandono en infraestructuras a los que nos sometieron los gobiernos del Partido Popular son más que evidentes, pero a pesar de que el señor Baena diga que estos presupuestos son lo peor en inversiones, verdad que solamente lo ven en cemento, pero cualquier persona que pase, ¿verdad?, por el alto de la Grajera y vea cómo van avanzando esas obras, ¿no?, de la Ronda Sur, más la
permeabilización de la AP68, ¿no? Con 6 nuevas entradas y salidas, pues bueno, todo eso lo estamos ejecutando para tener desde luego unas infraestructuras de primeras y sobre todo porque es verdad que La Rioja lleva muchísimos años, décadas, con un retraso significativo en esta materia. Jesús Ángel Garrido. Sí, yo le retaría al señor Díaz que nos enseñe cuál es la licitación de esas obras que usted dice que va a hacer esta legislatura, porque no existen. Sí, hombre, claro, no existen. Sí. Le reto a que nos saque el BOR donde está publicado la licitación de esas obras. Te saco las notas mismo, del ministerio ahora mismo, te voy a buscar en el móvil. Le retos, veo ahí con el guante, tiraos el guante. La leto de licitación de esas obras. Bueno, yo creo que el señor Garrido, más que notas del ministerio, se refiere a la publicación en el BOR y en el BOE. Más que a notas de la licitación, de la adjudicación de las obras, eso es lo que queremos saber. O por lo menos licitación. No, la adjudicación de las obras, si quiere, adjudicar. A partir de ahí, vamos a ver, yo creo que es importante reconocer que existe un déficit de infraestructuras en la Comunidad Autónoma de La Rioja, un déficit histórico. En segundo lugar, creo que es importante reconocer que en 2018, en marzo de 2018, hubo un acuerdo de todas las formaciones políticas con presencia parlamentaria para marcar y hacer de las infraestructuras un reto regional, y ahí se marcaron la pauta que debía seguir la comunidad, y yo creo que eso es vital, porque eso sí que efectivamente va a marcar la acción política de la comunidad autónoma en el futuro. A partir de ahí, evidentemente, el ferrocarril, ese es el ferrocarril, ese es hacia La Rioja. Es que ahora es lo que es, porque estaba ahí el ferrocarril. Y es un factor de promoción y de desarrollo fundamental. Siempre lo digo, pero si Zaragoza, la provincia de Zaragoza, ha crecido tanto como ha crecido, en parte es a su posición geográfica, pero también es porque tiene unas excelentes comunicaciones. Y eso es algo que yo quiero para La Rioja. Y por lo tanto, evidentemente, el Partido Popular va a estar ahí, va a dar el dedo de pecho para hacer todo lo posible para que las comunicaciones, y en concreto el tren de alta velocidad en nuestra comunidad, llegue cuanto antes. Ahora bien, lo que estamos hablando, la última noticia, es un estudio informativo del tramo, efectivamente, ¿no?, entre Castejón y Logroño, pero claro, estamos hablando de un estudio informativo y por tanto de idear un proyecto que es de tercera división, y lo tengo que decir así, de tercera división porque siempre en nuestro entorno, todos los ejes ferroviarios de nuestro entorno van a tener dos características: doble vía y ancho internacional. Y el que nos propone la señora Andreu y el señor Ábalos, que en su día lo firmó y es lo que tenemos ahora mismo, es decir, lo que nos propone el Partido Socialista es vía única y ancho ibérico. De facto, ¿esto qué supone? Que nos vamos a quedar aislados. Porque claro, cuando se tengan que organizar, ¿no?, los transportes, lógicamente se van a preferir, todo el mundo va a preferir no tener que hacer ningún cambio de vía. Entonces esto es muy importante. Esto es muy importante porque ya lo teníamos acordado en marzo del 18 y ahora de manera unilateral la señora Andreu y el Partido Socialista ha roto ese consenso. Y yo creo que es importante que se hagan las cosas bien, y que en La Rioja no tengamos, reitero, un corredor ferroviario de tercera, porque no nos lo merecemos y porque condiciona el futuro desarrollo de nuestra comunidad. Y eso es importante, no es politiqueo, pero de verdad lo digo que es que es así, es que afecta a generaciones futuras, y yo creo que merece la pena el esfuerzo. Si habéis gobernado 24 años y hablábamos al principio del problema que tiene, habría que verte, si hubierais hecho lo que teníais que haber hecho, que es de verdad hacer esa apuesta por el ferrocarril en nuestra comunidad, habría que verte, aunque ahora lo inaugurara. Si quieres entramos en eso. Claro, pero si quieres entramos en eso. El problema de fondo es que nunca jamás planteas alternativas. Es todo, a todo no. Y cuando gobernáis 24 años que sacáis, pretendéis sacar pecho. ¿Y por qué no lo hicisteis? ¿Qué es lo que acordamos en ya lo acordasteis, pero no lo hicisteis. Además, sabes perfectamente que la salida internacional, era lo que estaba. Esto era lo que decía el señor Ocon hace 3 años. Y más allá. Hace 3 años decía esto el señor Ocon. Si yo hablo con el señor Ocon, exsecretario general del Partido Socialista de La Rioja, y si yo hablo con tu protocandidato Carlos Cuevas, y si yo hablo con tu protocandidato Carlos Cuevas, mantengamos ese rumbo, no lo cambiemos porque el señor Ábalos en su momento dijera no, lo teníamos claro, pues mantengamos ese rumbo, y eso hay que denunciarlo y decirlo. Jesús Ángel, que si yo hablo con tu protocandidato Carlos Cuevas, nos podrá contar por qué se dejó caducar el informe de impacto ambiental, con lo cual hemos puesto, perdóname, a la cabina, los tiempos en los cuales Pepiño nos dejó fuera. Oye, pero supuestamente este señor va a ser, eso es lo que quiero evitar, supuestamente este señor va a ser candidato y va a ser, entramos, ¿saben
en dónde había entramos? en el aburrimiento. En lo que decía ese caballero al que captamos en las calles. Bla, 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 bla. Es cierto que se han ido sucediendo, como decía Enar Moreno, muchos gobiernos, yo hablo de los nacionales, de diferente color político. Esto es competencia nacional, por eso lo digo. Y en esto la complicidad viene con el gobierno de ámbito nacional. Bueno, que es que no quiero que... Le he dicho al diputado del Partido Socialista que teníamos una pregunta para él que hemos recibido a través de nuestro WhatsApp y que se refiere a un tema que no tiene nada que ver ni con los transportistas, ni con La Rioja, la verdad, ni con el tren. Y se refiere al Sáhara. Y viene a decir esta persona, su nombre, escribe desde Logroño, por qué el Partido Socialista no habla del tema del Sáhara cuando ha habido reivindicaciones anteriores y se ha salido a la calle, se ha manifestado. De hecho, hay algunos consejeros que ahora mismo forman parte del Gobierno de La Rioja que lo han hecho vehementemente, porque ahora no se pronuncia después de ese cambio de postura del Gobierno de la Nación, de Pedro Sánchez, con esa carta remitida a Marruecos. Yo creo que entiendo que le viene a preguntar es mójese un poco, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ayer comparecía el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, el señor Álvarez, ante el Congreso de los Diputados. Estuve viendo su comparecencia y en el próximo día 30 comparecerá el propio presidente del Gobierno, ¿no? Cuando se dice que ha habido un cambio, el cambio fundamental que se está haciendo es con las relaciones con Marruecos, ¿no? Y de hecho el cambio fundamental es que la embajadora, que había sido retirada, bueno, pues ha vuelto, ¿no?, esta misma semana a nuestro país. Es importante ver que en Marruecos tenemos unos lazos comerciales importantísimos, es la tercera potencia, ¿no?, el tercer país en el que más nosotros exportamos, pero además somos el primer cliente, somos el primer abastecedor de Marruecos y desde luego yo creo que es importante pues, atar lazos con los países. Mucha economía veo ahí, ¿eh? Es importantísimo, no, es que esto es importantísimo y hay que entenderlo. Y desde luego la número 2, ¿no?, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos ha venido a intentar parar, ¿no?, porque el día que se bombardeaba a Mariupol, ese mismo día hubo un intento masivo de asalto a la valla de Melilla también, ¿no?, como lo vimos en Ceuta en 2020. Son asuntos complejísimos con unas derivadas, en fin, que yo no me atrevo, no es que a manifestar, es que no me atrevo ni tan siquiera a dar porque a mí me faltan un montón de factores que analizar. Pero respecto a la cuestión del Sáhara, decimos lo que se había establecido en las reuniones de alto nivel desde el año ya 2007 y también, desde luego, en el marco de Naciones Unidas, ¿no?, que es que la propuesta de Marruecos, y así lo lleva considerando España desde el año 2007, también después con los gobiernos del Partido Popular, como una propuesta seria, creíble y realista, pero desde luego esto se tendrá que decidir dentro del marco de una solución mutuamente aceptable por las partes, según dice las resoluciones de Naciones Unidas. Eso es básico y fundamental. Porque yo creo que a la hora de hablar del Sáhara se puede contemplar con dos cuestiones o dos visiones, ¿no? Una, como si de un derecho como un manual, ¿no?, de derecho internacional público se tratase, en el que llevamos casi ya medio siglo, ¿no?, con un pueblo absolutamente abandonado a su suerte como es el pueblo saharaui, o intentar poner un punto de inicio, no final. Me parece que esto es como el punto final, no, es un punto de inicio para recuperar un debate en el que se ponga solución a un conflicto que lleva ya medio siglo enquistado, ¿no? Yo creo que eso ya, esa sociedad no se lo puede permitir. Bueno, esa es la exposición del diputado del Partido Socialista, Raúl Díaz. Vamos a escuchar al resto de componentes de esta mesa de debate y vamos a finalizar con este tema. Empezamos por el señor Garrido, ¿le parece? Sí, me ha costado entender lo que decía el señor Díaz, la verdad, lo tengo que decir, porque yo creo que la posición política internacional de España estaba clara a este respecto, ¿no?, que era resolver efectivamente el conflicto en las Naciones Unidas y respetando la capacidad de autogobierno y el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui en el suelo de las Naciones Unidas, y todo el mundo hemos entendido que eso ha saltado por los aires de la noche a la mañana. Nadie sabe muy bien por qué. Y además, no solo eso, sino que nos hemos enterado por una filtración, ¿no?, de una carta, en fin, una cosa totalmente rocambolesca. Sinceramente, no sé qué estará detrás de esa decisión del señor Sánchez, porque esa es una decisión exclusivamente del señor Sánchez. Que el Partido Socialista a partir de ahora se pliegue, como se está plegando, en la defensa, ¿no?, de esa decisión exclusiva del señor Sánchez, es que no lo entiende nadie, pero nadie. Ayer no se oyó la comparecencia del ministro, oiría también lo que dijeron todo el resto de formaciones políticas, desde la izquierda más izquierda, ¿no?, todas criticando duramente esa decisión, porque es, reitero, absolutamente incomprensible.
no se puede hacer esa decisión en base a un capricho sin explicarla y por lo tanto sin consultarla. ¿Qué decisión? La que ha tomado el propio señor, ¿cuál crees que es? el propio señor Sánchez. Díganos cuál crees la que comunicación ha sido cuando menos, y esto el diputado del PSOE tendrá que reconocerlo, cuando menos mejorable. Pablo Baena. Yo creo que lo que es mejorable es la postura del presidente del Gobierno a este respecto. Decía Raúl, es que lo único que ha cambiado es que ha vuelto la embajadora de Marruecos, o eso es más o menos lo único que he conseguido yo entender de todo el galimatías. Se ha ido la de contado, Argelia. ¿no? La realidad es que no, lo que ha cambiado ha sido la posición de España, la posición que nuestro país ha mantenido durante más de 40 años con respecto a la necesidad de dar una solución al conflicto en el Sáhara Occidental. Eso es lo que ha cambiado. Y lo que llevamos durante más de 40 años defendiendo es que se dé una solución en el marco de las Naciones Unidas, una solución política y democrática que contemple el derecho de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Eso es lo que en definitiva nuestro país ha defendido durante 40 y pico años, y Sánchez, de la noche a la mañana, sin consultar con nadie, sin trasladarlo al Congreso de los Diputados, sin absolutamente nada, decide cambiar esa posición de España, ¿No es verdad? generando además un conflicto añadido con Argelia, y no sabemos exactamente muy bien por qué. Nosotros entendemos que el presidente del Gobierno debe rectificar y debe volver a la posición que ha mantenido de una manera firme España durante todos estos años, y es más, acabo diciendo dos cosas. En diciembre del año pasado, en el Parlamento de La Rioja hay una ponencia que se llama Ponencia Paz y Libertad por el Sáhara Occidental, que lleva esa ponencia muchas legislaturas ya defendiendo esta posición desde el Parlamento de La Rioja, que además existen lazos entre La Rioja y el Sáhara, principalmente lazos de solidaridad, que hay que mantener y que hay que potenciar. El Parlamento de La Rioja en esa ponencia decidió el año pasado acudir en diciembre a la cumbre que hubo en Las Palmas para el Parlamento de La Rioja seguir manifestando su postura favorable a una solución en el marco de las Naciones Unidas. Y ahora resulta que el Partido Socialista, donde dije digo, digo Diego. El otro día, el lunes pasado, hicimos una solicitud para que la ponencia se reúna de urgencia. Va a ser mañana que se va a reunir para que los grupos parlamentarios puedan dar su criterio y podamos ver si seguimos estando todos en la misma línea en el Parlamento de La Rioja o es que el Partido Socialista ha cambiado de criterio. Y también hemos pedido la comparecencia de la consejera competente en materia de cooperación del Gobierno de La Rioja y de Derechos Humanos, que es Raquel Romero, la consejera de Podemos, pero para que dé el criterio del Gobierno de La Rioja, porque queremos saber qué posición tiene ahora mismo el Gobierno de La Rioja cuando siempre ha defendido la solución dialogada en el marco de las Naciones Unidas y ahora Pedro Sánchez ha cambiado de criterio. Así tiene que ser. Enar Moreno va a cerrar este turno de intervención y con sus palabras también vamos a cerrar este programa. Marta me permitirá hacer propaganda de un medio de este grupo, ¿no? Que hoy aparece... Y si fuera de otro grupo también. Pero hoy aparece una tribuna que recomiendo su lectura a cualquiera que esté un poco preocupado por la situación en el Sáhara. La firma Inocencio Arias, que fue un exdiplomático y que me parece que resume bien un poco también la historia sin entrar en profundidades de la complejidad jurídica que tiene el conflicto. Pero yo, Raúl, siento decirte que a mí me parece que no has respondido a la pregunta. O sea, contarnos todo lo que contó ayer el ministro o Pedro Sánchez desde Ceuta o Melilla, pues desde luego no es decir cuál es la postura que el Partido Socialista, más allá de la del Gobierno, que yo creo que los partidos también tienen posición. Y yo creo que la posición del Partido Socialista ha sido históricamente la misma que la que defendemos nosotros. Y yo creo que hay que recopilar y hacer un poco de historia. Desde 1975, desde luego, España ha estado en solidaridad fundamentalmente con el pueblo saharaui. Yo creo que esto es lo más importante. No nos podemos olvidar, precisamente en esta crisis también energética, la importancia que tiene el Sáhara en materias primas y acceso al mar, ¿no? para Marruecos, y que forma parte del conflicto de fondo. Y aquí lo que hemos hecho es un cambio de alianzas. Que el proyecto autonomista de Marruecos venga del 2007 es novedad, pero que las resoluciones de Naciones Unidas a favor de la libre determinación del pueblo saharaui para decidir sobre su futuro viene de mucho más atrás y de mucho más adelante, porque es que la última resolución, la 2602 de la ONU, fue aprobada en el 2021, recientemente. Ahora que no venga a decirnos el presidente del Gobierno que lo vamos a hacer dentro del marco de las Naciones Unidas. El marco de las Naciones Unidas
pasa inexorablemente por reconocer el derecho de libre autodeterminación del pueblo saharaui. Y en un contexto de guerra me parece una temeridad no reconocer también la situación que llevan viviendo el pueblo saharaui con ataques constantes por parte de Marruecos a la libertad de las personas, las situaciones. Mira, es dantesco lo que nos enseñan los medios de comunicación todos los días que ocurre en Ucrania, donde hay una guerra, una invasión, llámalo como quieran, venga, injustificable, desde luego, por parte de Putin y de Rusia, pero la situación que se lleva viviendo en el Sáhara también es lamentable, y ahí la provoca Marruecos. Y nosotros hemos decidido aliarnos con el opresor. Y no quiero dejar de hablar de Salma Hayek, que lleva años sufriendo violaciones, secuestros, torturas, y sin embargo aquí no pasa nada. Parece ser que hay derechos humanos de primera y de segunda, y eso es por lo que desde luego nosotros no vamos a pasar, porque es que además España tiene una responsabilidad también histórica, tiene una responsabilidad política y jurídica como potencia administradora en la garantía de ese derecho de autodeterminación, y ahí es el único sitio desde donde no nos podemos mover. Por tanto, vaya por delante mi mayor solidaridad con el pueblo saharaui, y pido que el Partido Socialista, desde luego, vuelva a la vía del respeto a los derechos humanos y, desde luego, a la condena de la vulneración de los mismos, que en esta ocasión pasa por la actuación de Marruecos sobre el Sáhara constantemente. Muchísimas gracias, Enar Moreno, por esa última intervención. Muchísimas gracias a los 4 portavoces de los 4 grupos parlamentarios del que es el Parlamento de La Rioja. Son sus representantes, señores. Cada mes los escuchamos aquí en esta cadena en TVR, así que les emplazamos de nuevo a La Rioja en pleno del mes de abril, y esperamos que con las aguas algo más calmadas, internacionales, nacionales, regionales y locales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo ese hashtag DebateTVR que mantendremos todo el año, y les recuerdo también las múltiples formas de participar como quinto invitado en este debate, mediante vías tradicionales, mediante redes sociales. Es un placer que nos acompañen aquí en La Rioja en pleno.